En las profundidades del siglo XIX francés, mientras los impresionistas pintaban la luz del día con pinceladas radiantes, otro artista exploraba las sombras de la mente humana. Su nombre era Odilon Redon, y sus obras desafiaban todo lo que el mundo del arte consideraba normal. Sus dibujos no representaban la realidad visible, sino los misterios que acechan en los rincones más oscuros de la imaginación. Bertrand Jean Redon, conocido como Odilon, un apodo derivado del nombre de su madre, Odile, nació en 1840 en Burdeos. Desde su infancia, describió su fascinación por observar las nubes pasar, siguiendo con infinito placer el brillo mágico de sus variaciones fugaces. Pero había algo más profundo en su naturaleza. Se caracterizaba a sí mismo como un niño triste y débil. Esta melancolía no era casual. Redon creció en un aislamiento que marcaría para siempre su visión artística. Recordaba tomar un gozo profundo e inusual escondiéndome bajo las grandes cortinas y en los rincones oscuros de la casa. Esta atracción temprana hacia la oscuridad se convertiría en el fundamento de su revolución. Durante 2 décadas cruciales, de 1870 a 1890, Redon trabajó casi exclusivamente en negro. No era una limitación técnica, sino una elección filosófica profunda. Él mismo declaró: hay que respetar el negro. Nada lo prostituye. No complace al ojo y no despierta sensualidad. Es el agente de lo espiritual. Sus noirs, como llamaba a estas obras realizadas en carboncillo y litografía, exploraban un mundo que desafiaba toda lógica visual. Aquí flotaban ojos como globos hacia el infinito. Arañas con rostros humanos lloraban lágrimas imposibles, y cíclopes contemplaban mundos que solo existían en los límites entre la vigilia y el sueño. La técnica era tan revolucionaria como el contenido. Redon utilizaba el carboncillo para crear capas de pigmento tan densas que algunas obras parecían tener una calidad tridimensional. Cada trazo era meticulosamente planeado para explotar el poder expresivo y sugestivo del color negro. Como explicó un estudioso, Redon creó sus carboncillos, que llamaba sus noirs, de tal poder material y riqueza, y con un tema tan convincente que llegaron a definir la esencia del negro en una medida que permanece inigualable. Redon fue una figura central del movimiento simbolista, una revolución artística que rechazaba el naturalismo impresionista en favor de lo que él describía como poner la lógica de lo visible al servicio de lo invisible. Los simbolistas creían que la realidad espiritual subyacía bajo el mundo físico y por tanto favorecían imágenes oníricas y figuras misteriosas. Edgar Allan Poe fue una influencia fundamental. Las historias góticas del escritor estadounidense resonaban perfectamente con la visión de Redon de un mundo donde lo fantástico y lo inquietante coexistían con lo cotidiano. Sus obras no buscaban describir, sino sugerir. Como él mismo explicó, mis dibujos inspiran y no se definen. No determinan nada. Nos sitúan, como la música, en el mundo ambiguo de lo indeterminado. Aunque Redon no era cristiano, se sintió profundamente atraído por la figura de Cristo, especialmente por la dualidad que se le atribuía tanto humano como divino. Esta fascinación le permitió explorar el misterio de la existencia desde una perspectiva única. Entre 1895 y 1900, Cristo apareció frecuentemente en sus obras, pero nunca de manera tradicional. Sus representaciones eran oníricas, cargadas de simbolismo personal y profundamente perturbadoras. La obra que nos ocupa hoy, su crucifixión de 1904, representa la culminación de esta exploración. Pero hay algo inmediatamente desconcertante en esta imagen. Cristo no parece completamente humano. Su rostro presenta características que algunos espectadores han descrito como extraterrestres o de otro mundo. Esta no es una observación casual ni irreverente. La apariencia alienígena de Cristo en la obra de Redon responde a varios factores técnicos y conceptuales profundos. Primero, la herencia de Grunwald.
Esta crucifixión está basada en una pintura de 1526 del artista alemán Matthias Grunewald, conocido por sus representaciones extremadamente expresionistas y perturbadoras de Cristo. Redon preserva el enfoque central de Grunewald, donde el peso del cuerpo de Cristo dobla la cruz, pero transforma la realidad sangrienta en algo más simbólico. Segundo, la técnica simbolista. Redon desarrolló su propio lenguaje visual personal para conjurar significados. En lugar del realismo sangriento de Grunewald, el sufrimiento físico de Cristo y la angustia mental de los testigos se evocan a través del color. Las figuras dolientes de la Virgen María y San Juan se retiran a un reino sombrío, volviéndose casi espectrales. Tercero, la distorsión deliberada de las características humanas. El rostro alargado, los ojos desproporcionadamente grandes, la expresión que parece pertenecer a otra dimensión. Todo esto es intencional. Redon no está pintando un Cristo histórico, sino el Cristo del alma, el Cristo de la visión mística. Para 1904, Redon había comenzado su transición de los noirs al color, pero mantenía su enfoque en lo visionario. En esta crucifixión, utiliza un fondo abstracto de rojos, naranjas, marrones y amarillos superpuestos que crean una atmósfera desolada pero vibrante. Estos colores no describen un lugar físico, sino un estado emocional y espiritual. El rostro de Cristo, con su palidez espectral contrastando con los tonos cálidos del fondo, parece flotar en un espacio que no pertenece completamente a nuestro mundo. Es como si Redon hubiera capturado el momento en que lo divino se manifiesta en lo humano, pero de una manera que desafía nuestras expectativas visuales. La apariencia extraterrestre de Cristo no es accidental. Redon estaba fascinado por las nuevas teorías científicas de su época, incluyendo el estudio de la vida microscópica y los avances en astronomía. Su amigo, el botánico Armand Claveau, lo animó a estudiar anatomía, osteología y vida microscópica. Esta influencia científica se combinaba con su interés en las religiones orientales, particularmente el budismo y el hinduismo, que aparecían cada vez más en su obra. El resultado es un Cristo que parece pertenecer tanto a la tierra como al cosmos, un ser que encarna la universalidad del sufrimiento y la redención. Cuando observamos esta crucifixión de Redon, no estamos viendo simplemente una representación religiosa. Estamos contemplando la manifestación visual de una mente que se atrevió a explorar los límites entre lo conocido y lo desconocido, entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo cósmico. La apariencia alienígena de Cristo es, en realidad, profundamente humana. Representa nuestra búsqueda constante de significado en un universo que a menudo nos parece ajeno. Redon nos recuerda que lo sagrado no siempre se manifiesta de maneras familiares o consoladoras. A veces, lo divino aparece como algo completamente otro, algo que desafía nuestras expectativas y nos obliga a expandir nuestra comprensión de lo posible. En esta obra maestra, Redon logra lo que pocos artistas han conseguido: hacer visible lo invisible, dar forma a lo inefable y mostrar que la verdad más profunda a menudo reside en lo que nos resulta más extraño y perturbador. La pregunta que nos deja no es si Cristo parece un extraterrestre, sino si acaso todos los encuentros genuinos con lo sagrado no nos hacen sentir como si estuviéramos en presencia de algo completamente ajeno a nuestro mundo ordinario.